Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. De nuevo yo, el Eterno Estudiante, y el día de hoy les voy a compartir 5 herramientas online para que ustedes ejecuten código fuente. Este código puede ser frontend, puede ser backend o puede ser full stack. Entonces, vamos a ello. Bueno, la primera herramienta que les quería mostrar es CodePen. Entonces, vamos a ir a CodePen y aquí en codepen.io, apenas lo abrimos, podemos darle a Start Coding. A veces nos pide que nos loguee, pero puede que nos loguemos o que nos creemos una cuenta, pero pues podemos ejecutar código así, no hay ningún problema. Entonces tenemos para crear código frontend, más que todo porque es HTML, CSS y JavaScript, ¿vale? Entonces, un ejemplo, para que vean lo rápido que es, voy a crear un H1 y va a decir el eterno estudiante. Entonces, si le damos de una vez guardar, él nos pide que nos loguemos, pero podemos saltar eso y ya nos sale acá. Este es el código fuente que podemos ver. Esto es el código ejecutado de una vez compilado. Entonces, si queremos también ejecutar JavaScript, por ejemplo, vamos a hacer un console.log. Console.log. Hola. Ah, se me está borrando. Listo. Hola mundo desde la consola. Entonces, fíjense que apenas guardemos, ¿dónde vemos la consola acá? Pues venimos aquí a console y miren que aquí está el hola mundo desde la consola, ¿vale? Entonces es bastante rápido, podemos ejecutar muchas cosas sin necesidad de tener que instalar nada, simplemente abrimos el editor y si queremos que nuestros proyectos se guarden, pues creamos una cuenta y lo tenemos ahí a la mano cuando queramos, ¿vale? Entonces esta herramienta es muy chévere porque no tienen ustedes que instalar nada y pueden empezar a probar en el mundo de la programación si así lo desean. Bueno, este que les acabo de compartir es para frontend únicamente. Ahora vamos para un editor que es full stack. Entonces, vamos al navegador, buscamos Code Sandbox. Este tiene una versión gratuita donde nosotros podemos probar cosas, podemos ver código de otros y es bastante interesante porque también cuenta con repositorios, ¿vale? Entonces vamos a probarlo gratis. Y como ustedes se pueden dar cuenta acá, tenemos plantillas de React, tenemos Vanilla JavaScript, tenemos Vue.js, tenemos Next.js, que es un framework de React también, tenemos TypeScript, tenemos diferentes ambientes. Podemos también incluso probar APIs de Node, que ya les voy a mostrar esa parte también. Vamos a ir a uno de React. Y como se dan cuenta, nos entrega todo el ambiente montado. Entonces en nuestra máquina no tenemos que instalar Node, no tenemos que instalar absolutamente nada para poder ejecutar una aplicación de React y aprender desde acá. Es muy fácil. Entonces vamos a crear, por ejemplo, voy a crear la clásica counter.js, el contador. Entonces yo ya tengo mi contador y voy a hacer una función counter, que simplemente me va a retornar un componente contador en React. Entonces vamos a hacer un return de un div, mi primer contador. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un export default para que el componente se pueda usar en otros componentes, counter, y ya lo tenemos exportado. Ahora, ¿cómo lo usamos? Simplemente llegamos acá y escribimos counter. Fíjense que aquí ya está y lo importa automáticamente. Entonces le damos counter y counter. Listo, perfecto. Como se pueden dar cuenta, ya que había implementado nuestro componente en React y no tuvimos que hacer absolutamente nada de instalaciones, fue todo muy rápido. Incluso podemos importar nuestros repositorios de Git para trabajar acá. Es una versión bastante interesante. Podemos tener ilimitados sandboxes, pero tenemos que loguearnos, ¿vale? Entonces, para que lo revisen, lo prueben, lo ensayen y me cuenten qué les parece. Adicionalmente, aquí en Code Sandbox, nosotros tenemos otra opción que podemos, por ejemplo, revisar APIs de Node, que él crea por defecto. Entonces, vamos a revisar. Fíjense que acá tenemos UI Frameworks, tenemos muchas cosas, tenemos Web APIs. Podemos tener una API de Node.js. Mirar cómo funciona. Entonces, mire, este es un ejemplo de Express, que es un framework que usa Node para exponer APIs por el método HTTP. Entonces, simplemente yo le di clic y él ya está generando nuestra API de ejemplo. Esperamos un poco. Se toma un tiempito en generar el proyecto. Mientras tanto les muestro que hay muchas más cosas. Tenemos soporte para Docker, que es donde montamos los contenedores. Tenemos frameworks diferentes. De acuerdo a nuestra necesidad podemos hacer lo que nosotros necesitemos, ¿vale? Entonces ya volvemos mientras esto carga. Listo. Después de más o menos un minuto ya cargó. Entonces fíjense lo que nos crea. Él nos creó un servicio HTTP en Express que nosotros podemos consumir. Nos creó una API de una forma muy sencilla. Nosotros no hicimos absolutamente nada. Nos entregó primero el servidor escuchando. Nos entregó rutas y nos entrega pues unas imágenes y cosas públicas, pero eso todavía no está implementado. Nosotros podemos implementar el front para consumirlo, ¿vale? Para este ejemplo les voy a mostrar cómo funciona la API. Entonces, por ejemplo, fíjense una cosa acá. En el app.js
nosotros tenemos acá las rutas de usuarios, entonces podemos usar esta API y consumir users. Y fíjense que de esa manera respondió con un recurso. Entonces vamos a ir a users, fíjense que responde con un recurso. Entonces, por ejemplo, yo no puedo editar acá, esto es simplemente para aprendizaje, para ver cómo se monta. Entonces es bastante interesante para que ustedes vean más o menos cómo se monta una aplicación de Node para crear una API. Entonces, eso sería por parte de Code Sandbox, es una herramienta muy interesante. Y continuemos con la siguiente. Bueno, ahora vamos a probar otra herramienta muy interesante, pero esta es únicamente para frontend, entonces vamos a ello. Vamos a irnos a JS Fiddle, que es otro code playground que podemos utilizar para usar nuestro código HTML, CSS y JavaScript. Entonces yo ya tengo por acá un código que vamos a montar, que es simplemente un hola mundo. Tenemos un div de prueba y tenemos un botón que colorea el div, ¿vale? Entonces vamos a correrlo. Perfecto, ahí está corriendo. Fíjense que está nuestro div de prueba, está nuestro botón. Pongámosle un nombre más meaningful, colorear. Y vamos, por ejemplo, a crear un color en CSS al div únicamente. Entonces le vamos a poner background, que sea rojo. Si ejecutamos, fíjense que ya cambió a rojo. Ahora, voy a implementar esta función JavaScript para que nos cambie el color del div. Entonces sería algo como function, se llama colorear div, entonces vamos a implementarla con ese nombre. Ahora, vamos a ir a document.getElementById. Esto lo que hace es que obtenemos un elemento basado en el ID. En este caso nuestro ID es prueba. Entonces vamos a usar prueba. Y le vamos a cambiar el color. Vamos a ponerle simplemente style.backgroundColor. Y este color yo quiero que sea azul. Cuando yo le dé clic al botón. Entonces vamos a probarlo. Ejecutamos. Y cuando le damos clic a colorear, si ven que cambia el color. Entonces es bastante interesante porque ustedes pueden probar cosas de JavaScript si necesitan de pronto hacer un test rápido, crear una funcioncita que necesitan verificar cómo funciona, pues lo hacen aquí rápidamente y no tienen que ni montar otro proyecto, ni hacer un entorno, nada, absolutamente nada, ¿vale? Entonces, denle una revisada porque es bastante interesante. Bueno, ahora vamos con uno que a mí me gusta mucho personalmente, que se llama rep.it. Entonces vamos a buscarlo. Rep.it. No replit, sino rep. Así nomás. Creo que es así nomás. ¿Vale? Esperemos un poquito que cargue. Perdón, es con L. Me equivoqué. Listo. Entonces nosotros, ¿aquí qué hay? Aquí tenemos más que todo para backend. Tenemos muchísimos lenguajes de programación como C Sharp, Node, Python. Este es colaborativo, entonces primero que tenemos que hacer es crear una cuenta. Yo ya creé una cuenta, entonces me voy a loguear. Yo ya estoy acá, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos nosotros es básicamente nuestros proyectos que hemos creado. Yo en este caso no tengo ninguno. Podemos cambiar el tipo el tono que queremos de fondo. Like, spooky. A mí me gusta dark. Y podemos crear proyectos a nuestro gusto. Por ejemplo, podemos crear algo para probar, no sé, en C Sharp. A mí me encanta C Sharp. Entonces vamos a crear uno en C Sharp y se va a llamar mi primer ejemplo. Aquí creo mi rep para poder trabajar. Y tenemos un workspace. Él nos da como un recorrido around, entonces podemos utilizarlo como nosotros nos parezca. Fíjense que aquí tenemos una clase de C Sharp ya iniciada, ya un programa de C Sharp de consola. Podemos correrlo y fíjense que nos va a dar un Hello World en un momento. ¿Qué más tenemos acá? Podemos conectarnos a bases de datos, podemos usar Markdown, podemos también instalar paquetes de NuGet. Tenemos muchas cosas interesantes. Tenemos un chat, porque como les mencioné, esto es colaborativo, entonces ustedes pueden utilizarlo con otras personas. ¿Qué paquetes de NuGet podemos instalar? Por ejemplo, podemos instalar Entity Framework. Fíjense que aquí lo encuentra. Entity Framework Core. Podemos instalar, por ejemplo, Newtonsoft, JSON. Entonces es una herramienta bastante interesante para que ustedes puedan probar diferentes paquetes sin necesidad de que lo instalen en sus proyectos, ¿vale? Entonces es excelente, yo se les recomiendo. También podemos instalar, por ejemplo, Automapper. No sé, estoy hablando de paquetes que se me están ocurriendo, viniendo a la cabeza en este momento. Son bastantes, creo que tienen absolutamente todos los paquetes que también tiene .NET. Y él les dice a ustedes cuánta CPU, cuánta RAM y cuánto storage va a consumir su programa, lo que es bastante interesante. Entonces, por ejemplo, escribamos algo un poquito más elaborado que, no sé, Hello World, el eterno estudiante.
Podemos crear, por ejemplo, una lista, no sé, una lista de enteros, que sea lista igual new list de int. Y podemos ponerle números. Podemos usar LINQ también acá si necesitamos. Lo que es... Aquí dense cuenta que el list no está, entonces yo puedo usar control punto para importar la librería que necesito para usar la lista. Puedo hacer un console.writeLine, por decir, voy a imprimir el primer ítem de la lista, entonces console.writeLine de mi lista y puedo usar LINQ, first or default async. Bueno, hagámoslo normal, no async, listo. Y no lo reconoce porque no ha importado la librería, entonces acá yo le voy a decir, venga, pero por favor, impórtame LINQ. Y listo. De esa manera podemos importar LINQ y miren que va a funcionar perfectamente. Debería entregarme el 1. Se demora un poquitico en compilar, pero es excelente. Y pues como ustedes se dieron cuenta, fíjense que me entrega el 1, me entrega el eterno estudiante, que es lo que imprimimos al inicio. Es una herramienta bastante interesante, entonces denle una revisada cuando necesiten trabajar. Por ejemplo, si ya terminaron este, entonces quieren volver y crear otro. Entonces fíjense que aquí ya tienen los que ustedes ya crearon. Mi primer ejemplo, aquí está. Si quieren crear uno nuevo, pueden usar Node.js, C, pueden hacer también frontend. Pero pues como frontend hay muchos, pues por eso les digo que este es más de backend, puede usar SQLite. Bastantes cosas interesantes hay en esto. Entonces denle una revisada. Incluso lo pueden conectar con su repositorio de GitHub. Bueno, y nos falta el último. El último que vamos a ver es uno para hacer full stack development. Entonces se llama Glitch. Buscamos Glitch. Y aquí podemos construir una aplicación web a nuestro gusto. Entonces, bueno, obviamente podemos loguearnos, crear nuestra cuenta y conectar nuestro GitHub acá. Igualmente tenemos ejemplos, por ejemplo este website básico, apenas le damos clic, vamos a ver que él abre para que nosotros podamos como ver cómo es la dinámica de este sitio. ¿Qué nos entrega? Nos entrega un readme, nos entrega un index.html, nos entrega un script y nos entrega unos to-dos. Por ejemplo, aquí dice, necesitamos que agregues este botón y que le des clic y que en JavaScript este botón funcione. Entonces vamos a hacerlo. Fíjense una cosa, en el index.html yo puedo agregar acá el botón. Él incluso me dice en dónde lo agregué, lo voy a agregar ahí. Y apenas lo guardo, fíjense que el botón ya quedó. El botón ya quedó creado. Ahora, vamos a hacer una edición de código. Muy sencillo lo que vamos a hacer. Vamos simplemente a cambiar este texto y ya. Entonces le voy a poner a este párrafo, le voy a poner un ID que va a ser mi párrafo. Y voy a irme al script.js. ¿Y qué le voy a decir? Que cuando yo le dé clic al botón, el document.getElementById, vamos a tomar el ID, que es mi párrafo, en este caso, que es el donde yo necesito cambiar el texto. Le voy a cambiar text content. Va a ser igual a hola mundo. Cambié desde JavaScript. Guardamos. Bueno, pongamos el punto y coma. Guardamos y fíjense que esto se actualiza solo, ¿no? Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Y cuando le doy clic, miren que cambia. ¿Ven? Entonces es una herramienta bastante interesante donde ustedes pueden practicar sus skills, pueden crear nuevos sitios y no tienen que instalar absolutamente nada. Espero que estas 5 herramientas les sean de mucha utilidad. Si ustedes conocen alguna más, pues déjenmela saber en los comentarios. Con eso podemos revisarla y compartirla con ustedes también, con la demás comunidad. Y les agradezco mucho por su tiempo. Espero de corazón que les sirva y nos vemos en una próxima.